Gracias al Señor, nos encontramos otra vez, tiempos preciosos donde estamos escribiendo la historia. Nuestro futuro hoy está definiéndose. La inversión de nuestro tiempo y de nuestra vida es lo que el día de mañana otros leerán, otros sabrán y a nosotros nos podrá colocar en el día del servicio, en una fidelidad al Señor. El día y la hora no sabemos cuándo vendrá la parousia, el rapto, no sabemos cuándo será el día en que el Señor nos llame, pero la medida en que nosotros decidamos permanecer con Él y serle leales, fieles, escucharemos aquellas palabras cuando estemos en su presencia que diga, bien, buen siervo fiel. Aunque no necesitamos esperar ese tiempo en el que quisiéramos escucharlas hoy, ¿verdad? Y lo estamos haciendo con su ayuda. Bienvenidos a todos ustedes quienes a través de las redes sociales nos están siguiendo, comunicando. A todos un abrazo, que el Señor los bendiga, y a los presentes también agradecemos al Señor por sus traslados, el tiempo de inversión, ya que estar aquí siempre será una acción de luchar con tráfico, con tiempo, pero el Señor es bueno para con todos nosotros. Bien, estaremos entonces abriendo nuestra Biblia al libro de Mateo capítulo 5 y nos vamos a situar en aquellos aspectos que el Señor Jesús estaba colocando en relación con su comunicación de las verdades eternas que el pueblo de Israel estaba esperando escuchar. Pero qué ironía, habían estado esperando por más de 500 años una palabra viva, una palabra nueva, y cuando la tuvieron enfrente, la desecharon. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. La palabra encarnada se quedó ahí frente a ellos y no quisieron verla ni escucharla. Y hoy nosotros tenemos el gran privilegio de ser parte de su familia como resultado de esa gracia maravillosa. Bien, voy a invitarte a tener tu cuaderno, tus notas, a aislarnos un poquito del ruido y permitir al Espíritu Santo hablar a nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento y enseñarnos que todavía nos falta mucho por aprender, que estamos en la línea, dispuestos, deseosos. Y el Señor dijo que de acuerdo a nuestra hambre y a nuestra sed, entonces Él se revelaría. Y esta es una noche para eso. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración pidiendo al Señor dirección. Bendito Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Señor nuestro, una vez más, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que en esta noche, Señor, nos ayudes a entender y a comprender tu palabra, Señor, impuesta por el pastor. Yo te ruego, bendito Dios, que nos des entendimiento. Sí, Señor, lo necesitamos. Para poder, no es Señor, nuestra obra, Señor, es tu obra. Ayúdanos, Señor, es tu palabra y deseamos ser los medios, el canal. A todo aquel que demande nuestra fe. Señor, te ruego también por mis hermanos que no pudieron venir, sí, nosotros, por aquellos que están en las redes sociales también, Señor, bendícelos y guárdalos. Sí, Señor. Y a nosotros, Señor, haznos estar atentos con un corazón, un espíritu, Señor, en un mismo sentido. Sí, Señor. En el nombre de tu amado Hijo, sí, Señor. En el nombre de Jesús, qué excelente. Bien, recordemos, Jesús está compartiendo ante su pueblo las verdades eternas. Y las palabras que utiliza siempre son en relación con las escrituras antiguo-testamentarias. Les hago énfasis porque después de 2000 años nos hemos apropiado de la Biblia y creemos que nomás nos está hablando a los cristianos. No es así. Las palabras originales fueron dirigidas a un pueblo judío, por judíos. El Señor Jesús era judío y todos los profetas eran judíos,
y todos los escritores del Nuevo Testamento prácticamente eran judíos. De tal manera que necesitamos colocarnos en ese antecedente histórico-cultural, porque de otra manera no comprenderemos el por qué o el cómo Jesús estaba declarando algunas cosas. Tenemos un elemento a nuestro favor que los años nos han proporcionado ya ciertas verdades que podemos descubrir, pero el propósito de las parábolas e ilustraciones que Jesús declaró tenían un sentido específico porque estaba en connotación con la cultura, con la ley y con todo el entorno de la nación judía. En otras palabras, hablaban un mismo idioma, conocían todos los símbolos. Ellos hablaban, colocaban palabras que conocían desde niños y por lo tanto crecieron sin tener una percepción errónea o equivocada de lo que se estaba diciendo. Siempre estaban en la línea y es lo que Jesús está haciendo. Bien, vamos a leer, permíteme hacerlo, en el capítulo 5, versos 13 al 16, y Jesús está utilizando unos símbolos que nos permitirán entender qué estaba aconteciendo. Tú y yo tenemos imágenes y hemos escuchado predicaciones, hemos compartido de ser la luz, de ser la sal, pero ¿realmente qué significaba para los judíos eso? ¿Realmente es el mismo concepto que tú y yo tenemos hoy de lo que fue? No, es muy distinto. Tú y yo tenemos ya una extracción. Ellos estaban experimentando y viviendo ese sentir para esos momentos. Permíteme leerlo, por favor. Ustedes son, fíjense bien, ¿a quién le está hablando? Recuerden, tienen que pararse. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras. Aquí tienes que colocar conducta, comportamiento, carácter, no buenas obras. Es lo que está diciendo. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Porque si tú colocas esa palabra tal cual, estarás deteriorando la realidad del sacrificio de la cruz de Cristo. Lo que está mencionando ahí de buenas obras en el griego es el carácter, la conducta que emerge después de conocer al Señor y no antes de para alcanzar salvación. ¿Correcto? ¿Vamos bien? No los escucho. Y luego después digan, ay, es que ahí dice que por obras. No, no dice que es por obras. Hubiese una contradicción al respecto. Pero ¿qué está sucediendo? Jesús ha estado iniciando su plática, ¿a quién? ¿A los cristianos? Es precisamente el punto donde tiene que emerger estas verdades. Por eso hay mucha confusión, porque nosotros damos por asentado que lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos. Porque Jesús no le está hablando a una generación de creyentes. Jesús no ha iniciado ni siquiera la iglesia, apenas está hablando de lo que vendrá. Por eso es que a veces damos por asentado que ya tenemos lo que significa. No, tú y yo no teníamos hasta después de esta noche el contexto real de qué significaba ser sal y tener la luz. Es muy distinto. Nosotros nos decimos, es que yo soy una luz que tiene que brillar, sí, pero ¿cuál era el inicio, el resultado, el contexto? ¿Qué representaba para los judíos escuchar estas palabras? Los judíos no eran cristianos, ni son cristianos todavía. ¿Qué estaba sucediendo? En este capítulo, el Señor Jesús inicia su sermón, porque el sermón es la exposición de esa palabra con las bienaventuranzas.
Jesús ha estado colocando estas palabras ante los oídos de sus seguidores, que eran judíos. Y además coloca ciertas verdades o ciertas leyes que están entrando ahora en el contexto muy distinto de lo que ellos habían estado aprendiendo desde niños, la ley. Jesús no vino a promover la ley. Ustedes necesitan, al igual que yo, mantener muy en claro que Jesús no vino a promover la ley, vino a cumplir la ley. Vino a hacer posible que todas las exigencias de la ley se cumplieran en él. Pero Jesús no promovió el que la ley se convirtiera en el aspecto prioritario de los judíos, es decir, de sus seguidores. ¿Por qué está Jesús hablando estas condiciones? Primero, Jesús está hablándole a un pueblo que está escuchando un sermón totalmente distinto a lo que los rabís o maestros de ese tiempo pudieran exponer. Los creyentes, hablando de la introducción, al nacer de nuevo, reciben una identidad en relación con quien es su Padre Celestial y una nueva naturaleza que es capaz de producir aspectos muy diferentes, cualidades, características que antes no se poseían y ahora se convierten en evidencias tangibles, reales e innegables. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu al nacer de nuevo ha colocado en nosotros una naturaleza que produce, propicia, ama, busca y se deleita en hacer las cosas que a Dios le agradan. Vamos entrando entonces al punto. Cuando Jesús empieza a hablar las bienaventuranzas, está colocando entonces aspectos que no pueden ser producidos por la naturaleza humana. Jesús está hablando que era necesario un cambio transformador en la vida, en el carácter, en la conducta, en la mente de quienes lo escuchaban para poder producir el carácter que él estaba proclamando en el Sermón del Monte. ¿Qué diferencia? El Sermón del Monte no es para los cristianos algo literal. Recuerden eso, por favor. Yo como a veces sufro al escuchar pastores o maestros que colocan de una manera literal el Sermón del Monte, porque el sermón no era para el cristiano. Fue colocado como el antecedente del nacer de nuevo para producir el carácter que solo el Espíritu Santo puede producir en un nacido de nuevo. Lo que Jesús estaba enseñando es que el reino o el carácter del reino de Dios no estaba de una manera similar a lo que la ley era capaz de producir en las personas, porque la ley no puede producir vida nueva. La ley simplemente manifiesta condicionantes, aspectos limitativos que tampoco pueden producir salvación. La ley nunca cambia a las personas. La ley nunca cambió a un judío, ni lo cambiará, porque la ley no tiene el poder transformador. La ley tiene la capacidad de mostrar la realidad natural de nuestro corazón, de nuestra naturaleza, y mostrarnos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y requerimos de un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Por eso es que Jesús nunca se colocó en llevar más allá a sus discípulos. ¿Qué estaba sucediendo? Recuerden, las expectativas del pueblo judío era de un Mesías libertador, de un Mesías con una gran capacidad de transformación de poder nacional para retirar a ese gobierno extranjero llamado Roma y devolverle a la nación judía su estatus, su libertad y aún su sistema religioso de vuelta. Pero Jesús no coloca esa perspectiva delante de ellos. Por el contrario, Él se coloca como la gran diferencia entre un Mesías que esperaban guerrero, en sublevación, promoviendo una rebeldía como los celotes de aquel tiempo, y se coloca bajo el aspecto que
una nueva naturaleza, una nueva forma y estilo de vida sería lo que se requiere para entrar al reino de Dios. Eso es lo que significan las bienaventuranzas. Si ustedes se percatan, está hablando de carácter, de transformación, las bienaventuranzas. Está hablando de algo que no se puede producir humanamente hablando. Por ejemplo, cuando dice bienaventurados los mansos, ¿conocen ustedes a alguien que no sea cristiano, un manso? Ni Moisés, aunque fue el hombre más manso, no pudo entrar a la tierra prometida. Qué tremendo. Porque la ley, reitero, no tiene el propósito de salvar, sino mostrar la condición natural del ser humano, y entonces se convierte la ley en el medio para conducirnos a la búsqueda de un libertador, que es el Mesías, que estamos esperando. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Jesús, al estar hablando frente a su pueblo, sus palabras eran una connotación con los escritos o las profecías de los siglos anteriores, que deberían revelarle a los eruditos o a los estudiosos de su tiempo que tenían frente a sus ojos al Mesías, que ante ellos estaban cumpliéndose las palabras que por siglos habían esperado, y resulta que ante sus ojos no le dieron la credibilidad de ser quien era. Jesús estaba enfatizando dos cosas prioritarias, recuerden, su deidad como su identidad. ¿A quién le estaba hablando? Recuerden, al pueblo judío. No estaba convenciéndonos a nosotros. Si pensamos eso, estamos equivocados. Jesús está hablándole hace 2000 años a un pueblo que no tenía internet, que no tenía la Biblia completa, que no tenía un sistema como hoy tú y yo lo tenemos de educación. Era un pueblo que estaba bajo esclavitud, viviendo la opresión de Roma, a la espera de un libertador, mas no con las condiciones que tú y yo tenemos. Es que pensamos muy distinto. 2000 años de diferencia es totalmente opuesto. Recuerda, Jesús no le estaba hablando a ningún cristiano. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por eso es el problema. Porque Jesús vino primero a quién? A los suyos, a su pueblo. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. La prioridad, ¿quién era? Su pueblo judío. No es bueno tomar el pan de los hijos, Jesús le dijo a la mujer sirofenisa. Pero qué fe de la mujer cuando dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Cuando habló con la mujer samaritana, ¿qué dice? Porque la salvación viene de los judíos. Nunca Jesús enfatizó, aunque tenía otras ovejas y otro redil, pero nunca enfatizó que su declaración era para otro pueblo en prioridad. Recuerden, y eso es algo que debemos tener muy claro. Jesús vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los judíos. Y posteriormente nosotros seríamos bendecidos a través de los judíos. Por eso Jesús dijo, porque la salvación viene de los judíos. Porque las promesas que Abraham había recibido se cumplirían en ellos, y a través de los judíos tú y yo alcanzaríamos esa gran oportunidad. Bien, Jesús siempre tuvo un conflicto cuando decía, yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué era el antagonismo declarado? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué no podía el pueblo judío tolerar que alguien dijera, yo soy? ¿Cuál era? ¿O por qué creen que era? Porque en el Antiguo Testamento Jehová se refería al Dios soy. Así es, Grimaldo, gracias por esa aportación. Todo el Antiguo Testamento revelaría cuando el Señor se mostró
o le mostró a Moisés. Cuando él dijo, cuando me pregunten, ¿qué diré? Y él dijo, yo soy el que soy, el gran yo soy, el eterno presente. Y a lo largo de todas las antiguo testamentarias escrituras, esa frase, yo soy, siempre fue la relación de Dios, su naturaleza y su identidad para con su pueblo. Cuando Jesús emerge en el ministerio público y empieza a decir yo soy, para ellos representaba un impacto imposible de aceptar, porque habían escuchado que ningún ser humano pudo ver a Dios ni tampoco palpar a Dios. Y ahora el yo soy estaba frente a ellos de carne y hueso. Para ellos resultaba imposible comprender cómo en los años antiguos con Moisés, el gran yo soy siempre estuvo en una llama de fuego o en aquella nube que los estuvo colocando a lo largo de los 40 años, o en el arca, que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Y para ellos decir o escuchar el yo soy, representaba el más severo conflicto. ¿Por qué? Porque era una palabra que pudiera implicar que Jesús fuera azotado, muerto, porque era una blasfemia para ellos escuchar de Jesús. Sí, Grimaldo. Yo me pongo en ese lugar y conociendo la historia, yo me pongo como si fuera judío. Ajá. Y me sé parte de la historia de mi pueblo, como tú mencionas, cómo Dios se manifestaba a Moisés. Ajá. A través de la nube y luego a través de los profetas, y aún entiendo que no se podía pronunciar el nombre de Dios. Así es. Aún si se escribía algo de parte para Dios o algo, la pluma tenía que ser desechada. Llega Jesús y dice, yo soy, ¿qué es lo que produce en mí? Me voy a poner en ese lugar. Ajá, exacto. ¿Quién eres? Yo soy. Produce coraje y enojo. Sí. Yo creo que desde ahí empezó la gente a tomar que no era posible, lo llamaron impostor, lo llamaron... Exacto. Por haberse puesto, por haberse hecho llamar... Autoproclamar. El yo soy. Exactamente, eso es lo que estás diciendo. Esa es una de las reacciones que produjo. Tan es así que la gran mayoría estaban incitando a otros para generar un daño, es decir, recuerdan, crucifícale, crucifícale, porque había llegado el clímax que ya no podían soportar, que creyendo ver físicamente al Mesías, decías, es imposible que es Dios o que sea Dios. Lo que mencionó Grimaldo, esa es la relación que producía. ¿Por qué? Porque la ley se había convertido en toda su expectativa. Tenían la ley, pero no habían comprendido el sentido espiritual de la ley. La habían seguido literal, mas no habían entendido el propósito para el cual la ley estaba ahí. El apóstol Pablo años más tarde diría, porque la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos al conocimiento de la gracia. Pero recuerden, el mismo Saulo de Tarso fue un terrible perseguidor de la iglesia porque consideraba lo que Grimaldo está diciendo, una blasfemia, un enojo, un impostor, una usurpación de la deidad. Eso era lo que consideraba el apóstol antes de serlo, es decir, cuando era Saulo. Y nos damos cuenta entonces que sin el Espíritu Santo no pudo haber una claridad de revelación de pensamiento, mucho menos de convicción. Y cuando Jesús está hablando estas bienaventuranzas, está diciendo en pocas palabras que para ser ciudadano del reino de Dios se requiere una transformación completa de pensamiento, de carácter, de conducta. Y era imposible humanamente experimentarlo o producirlo. La pregunta entonces sería, ¿qué elementos utilizaría Jesús para ilustrar la verdad que él estaba colocando ante los oídos de esos judíos?
Ahora entramos el por qué va a utilizar dos ilustraciones que para nosotros no son tan comunes a pesar de tener 2000 años de historia, pero para el pueblo judío estas dos palabras representaban un término que vivían cada día. Es diferente. Jesús dice entonces, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuál es el tema que Jesús está tocando para propiciar que los súbditos del reino o los creyentes en este caso representarían en estas dos exposiciones o dos símbolos? El tema es la influencia. Es la influencia que se tiene o se debe realizar. Primero, cuando dice, ustedes son la sal, como que para nosotros no tiene sentido. La sal es tan barata que en todo tiempo la puedes tener y adquirirla en cualquier lugar. La sal para nosotros no es un elemento valioso. Forma parte de nuestro paladar, pero es imprescindible. O, viéndola de otra perspectiva, puedes prescindir de la sal sin problemas, aunque la comida carece de sabor. ¿Sí? Yo, quiero entender, pero no entiendo. ¿Qué significaba para los judíos que les dijeran que era la sal? Es buena pregunta. Porque ustedes son la sal de la tierra. Caray. Necesitamos ir al trasfondo, al pasado. Exacto. Para ver qué significado de importancia tenían para que me dijeran yo soy la sal. Y el valor que ese momento requería ser la sal. Es importante. Todo el sistema sacrificial de los judíos incluía sal. Todo el sistema sacrificial del pueblo judío incluía sal. Además, se había convertido en ocasiones en pactos de sal. Pero Jesús no está tocando tanto el aspecto cultural. Jesús está tocando que en ese momento hay un valor intrínseco que los convertiría en la oportunidad de darse cuenta tanto a gentiles como judíos. Por ejemplo, sí, Ramosita. El valor yo pienso era más bien por la cuestión de la preservación, ¿sí? Entonces, ese fue un ejemplo, creo yo, muy notorio para que vieran cómo si la sal no se podía preservar los alimentos, la carne, el pescado y todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, a nosotros que somos la sal, preservamos el evangelio, la palabra en nuestras vidas, creo que era una cosa en ese momento muy importante que se podía entender por los pescadores, por el entorno, y ahora lo podemos, estamos viendo cómo el Señor nos está llevando a 2000 años después a entender que nosotros somos para preservar la palabra para que otros la. Qué tremendo, Hoy podemos verlo y qué excelente, Ramosita, gracias, muy buena exposición. No había refrigeradores, no existían los sistemas de preservación, así que en el tiempo de Jesús había un dicho entre los romanos, es decir, romanos y judíos tenían un dicho, por eso es que Jesús utiliza esta frase también. Lo más útil en esta vida es el sol y la sal. Ese era el dicho del tiempo de Jesús. Así que para los judíos que estaban escuchándolo, era el momento. Para ellos no había duda, porque era la relación de la vida con sus actividades. Era un artículo de primera necesidad que se requería para la vida cotidiana. Además, debo recordarles, era de tal valor la sal en aquellos días. Por eso os digo, los judíos de su tiempo y su momento conocían cómo extraer de una manera ardua, difícil, esa preciosa riqueza llamada sal. Por eso digo, para nosotros no carece de importancia.
Pero Jesús, al utilizar esta palabra, está atrayendo la atención, colocando lo que quiere compartir para que pueda ser entendible a través de un símbolo que para ellos era del diario vivir. En ocasiones, la paga a los soldados romanos era con sal. Por eso, cuando tú vas a trabajar, cuando tú devengas un salario, esa es la palabra original, salario, de ahí procede. Así que si no quieres salario, pues no te van a dar sal. Sí. No te llaman salado. Sí, no salado. Entonces, estamos entendiendo que Jesús está utilizando todo a su alrededor para exponer una verdad a través de algo físico de la vida cotidiana. ¿Estamos bien? Qué importante. Entonces, ¿cuál era la calidad o la característica de la sal? Ramoncita estaba aportando uno de ellos. La sal debe ser o debe tener pureza. Debe tener la capacidad de preservar. Y aún otra característica es el deleite del paladar. Las 3P. ¿Verdad? Pureza, preservación, paladar. Qué grato. Porque sin sal, la comida no sabe tan rica. ¿O sí? No, no. ¿Qué es entonces el punto? Cuando Jesús menciona la sal, está hablando de características específicas que sus seguidores del reino deberían poseer para caminar con él y habitar en el reino. Estaba diciendo que la sal tiene la capacidad de preservar de contaminación. La sal no contrarresta lo contaminado. La sal previene la contaminación, que es muy distinto. Y la sal es un elemento que actúa internamente, es decir, una nueva naturaleza. Lo que Jesús está mencionando es que la sal es una característica de una condición moral que una persona debe poseer para caminar con él en el reino. ¿Por qué? Porque la sal entrará en acción cuando se desarrollan las relaciones sociales y va a prevenir que la degradación, la corrupción, la contaminación penetren, toquen, alcancen a quien es la sal. Y para los judíos era imposible de entenderlo. Por eso Jesús estaba colocando a través de estos símbolos, de estas palabras, las características naturales de la sal, para que en lo espiritual lo pudieran contemplar. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué sucede entonces? Había una interrogante. Ellos decían, tenemos la ley, vivimos por la ley, hemos sido instruidos desde siglos antes por la ley. Y Jesús no menciona que deberían continuar bajo ese sistema porque volverían a vivir de igual manera como los siglos anteriores. Ustedes recordarán que siempre Jesús estuvo diciendo, vino nuevo en odres nuevos. Jesús siempre estuvo diciendo que vendrían un cambio y se cumplirían todo lo que estaba escrito del Mesías. En otras palabras, todo llegaría a un final para dar lugar a un nuevo pacto, porque el antiguo pacto se cumpliría en Jesucristo. ¿Sí, Ramosita? Sí, por eso les dijo, habéis oído que antes era así, pero ahora yo os digo. Exactamente, Ramosita. Exactamente. Y para ellos era también contradictorio. Pues, ¿quién eres tú? ¿No? Pero la palabra registra que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Había una expresión de la divinidad a través de lo que hablaba. No fue a la escuela rabínica,
pero era el más grande rabino que estaban esperando. Él era la misma palabra encarnada. Cada vez que se movía él, se escribía la historia. Cada vez que Jesús declaraba, se escribían las escrituras. Él era la verdad a la cual anhelaban tener y no obstante la despreciaron. Así que, entonces, la conducta del creyente debería ser como la sal, capaz de mantener esa pureza e impedir que las condiciones morales se degradaran. No podemos impedir que el mundo se degrade, pero sí podemos impedir que nuestra vida se degrade con las condiciones de nuestro entorno. El mundo ha dejado de ser inmoral para ser amoral. En otras palabras, la degradación moral ha llegado a todas las esferas de la sociedad, que hasta el día de hoy a lo malo llaman bueno y lo bueno es malo. Y lo otro, no solamente hay una aceptación generalizada por todas las agendas que se tienen, se ha estado pugnando por legislar aspectos contrarios no solo a la vida espiritual, sino a la vida natural. Y este es un conflicto grave. Entonces, ¿cuál es la función del creyente o de lo que Jesús estaba enseñando a través de esta exposición? Es permanecer en su entorno social y tratar de ser una influencia para contrarrestar el avance del mal en su vida, en su hogar y en su entorno social. Recordemos, en el libro de Juan, lo puse aquí, Juan 17, verso 15 y 16, por favor. Otro después tenga 2 de Corintios 5, 17. 15 y 16, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Wow. Jesús estaba diciendo que la vida, la calidad, la naturaleza de los creyentes ya no es de común acorde a las prácticas de un entorno natural. Jesús está mencionando que cuando aceptamos, rendimos nuestra vida a Él, la nueva identidad nos traslada de lo natural a lo espiritual, de la derrota a la victoria, de ser desconocidos nos lleva a ser hijos de Dios. Y por lo tanto dejamos de ser ciudadanos del mundo para ser conciudadanos de los santos en el cielo. Hemos dejado la patria natural para tener una patria celestial. ¡Qué tremendo! Ese es el punto que Jesús está dando a colocar aquí. Esa es la función que nosotros tenemos. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Juan 17, 15 y 16. No podemos sustraernos de nuestro entorno. Una gran mayoría en la Edad Media cambió diametralmente la postura de ser la sal. Se convirtieron en azúcar. ¿Por qué? Se aislaron del mundo. Conventos, monasterios, monjes, de tal modo que dejaron de ser una influencia para el mundo por tratar de preservarse a sí mismos. Por eso la famosa frase, ¿a poco eres de azúcar, va? Porque si te expones, pierdes. ¿Qué diferencia? El Señor Jesús no nos envió a sustraernos del mundo, sino guardarnos del mundo, porque vivimos en el mundo, negociamos en el mundo, realizamos nuestras actividades en el mundo, pero debemos mantener nuestras convicciones, principios en la línea en la que el Señor espera que lo hagamos. ¿Sí? Grimaldo. A ver si me voy a entender. Dice en el 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Está hablando todavía los judíos? A todo aquel que cree. Y ya estamos entrando en ese punto. Porque estas son palabras todavía de él. Sí, y van a ser todos mis Pero textos escritos. tú me dijiste que estaba hablando a los judíos. Él está hablando a los judíos. Pero quienes caminaron con él dejan de ser
recuerda lo que dice la Biblia, ya no hay judío ni gentil, sino la nueva criatura. Cuando te conviertes al Señor, como lo hizo Nicodemo, como todos aquellos que hasta el día de hoy, esta palabra se convierte en el parámetro. No somos más del mundo. Hoy somos conciudadanos de los santos, pero vivimos dentro de un contexto natural. En otras palabras, el mundo es el lugar donde realizamos nuestras actividades, pero nuestra patria, nuestro destino es en la patria celestial. Ahora, aquí hay una confusión en ocasiones. Jesús no habló de aislamiento, porque a veces, ay, me convertí al Señor y voy y me escondo y ya no salgo y ya no realizo. No, Jesús no habló de aislamiento, Jesús habló de separación, hablando de no compartir los moldes, las estructuras, las ideologías, las formas de pensamiento del mundo, porque ya la nueva naturaleza en nosotros no opera de igual manera. ¿Sí? Es que esto que pregunta Armando es que esta es una oración, no es algo que les está diciendo directamente exclusivo a los judíos. Es la oración que Jesús le está haciendo al Padre, y recuérdate que más adelante dice, no solamente ruego por estos, sino por aquellos que han de creer. O sea, la pregunta de Armando está bien, porque está hablando de que obviamente está dirigido a su pueblo, pero esta era una oración que Jesús... Pero este es el resultado de caminar con Él. Recuerden, la bienaventuranza es caminar con Él, exigía, demandaba este tipo de condición. La ley no lo podía producir. ¿Cómo era producido? Jesús le dijo a Nicodemo, al maestro de la ley, ay, Nicodemo, ¿cómo que no comprendes esto? Te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, impactado, ¿volverá el hombre a entrar a su mamá? ¿Cómo? Dice, desde que aceptamos el señorío, la deidad de Jesucristo, ese cambio operó en nosotros. 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es tan claro. Recordemos, para ellos era difícil, porque estaban escuchando de viva voz del Mesías, a quien sistemáticamente estuvieron rechazando. Pero cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento y nos permite conocer la verdad, es cuando entonces entramos en este renglón. Sí, Ramoncita. Para entender la verdad, voy a hacer una pregunta tonta. Me voy un poquito atrás. La bienaventuranzas estaría diciendo o sea, proféticamente para nosotros en este tiempo, pero diciéndolo a los judíos, pero ahí como en un ensamble, ¿cómo es que le estaba diciendo a los judíos? Pero en realidad no era para ellos. No, era para ellos en el contexto de que esas palabras ellos deberían entender que era imposible por la ley crear ese carácter. La ley no podía producirlo. Ese era el punto. Ok, gracias. Por eso, no, qué bueno, para eso eso nos enriquece. Sí, porque por ejemplo, y qué bueno que lo estamos estudiando. Cuando lo de la parabólica del Antiguo Testamento, pues es que cómo, o sea, y gracias a Dios porque siempre estamos aprendiendo. Amén. Y a mí me agrada porque ahora que estoy estudiando también me vuelve a ampliar mi horizonte, me vuelve a dar una nueva perspectiva, porque esa es la gran cualidad de la palabra de Dios, es viva y eficaz. Y nos está llevando a esa senda maravillosa. Así que lo que Jesús estaba mencionando, como decía Ramoncita acertadamente, es que si la ley no puede producir ese tipo de conducta, de carácter para ser miembro o súbdito o parte del reino de Dios, ¿de qué manera lo haríamos? Y es que Jesús precisamente utiliza estos símbolos, estas ilustraciones para revelar cómo pudiera ser. Así que la nueva criatura dice, las cosas viejas concluyeron. Entonces tiene que haber una vida transformada, nueva, que solo Dios puede dar. Dios no nos da un maquillaje. Dios no hace
como en ocasiones llevamos nuestro auto después de sufrir una imperfección, una rayadura, una bolladura y sacarle el golpe. No, el Señor hace las cosas nuevas. Por eso dice Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó. Qué tremendo. Restaurar para Dios no es resanar. Restaurar es hacer las cosas como al principio o superiores como al principio. Esa es la palabra restaurar para Dios. Para nosotros es agregar. Eres restaurador de arte, limpias, agregas, colocas, añades y dejas la condición. Por ejemplo, en arquitectura hay una área que se llama restauración, es una especialidad. Restauración de monumentos, restauración de museos. Y ahí los principios dicen lo siguiente: cuando vas a restaurar una obra, una edificación, debes observar muy claramente que lo antiguo no lo puedes cambiar. Necesitas colocar lo nuevo, pero con una diferencia que todo mundo puede observar. Lo que es colocar o agregar cosas nuevas, pero lo antiguo debe prevalecer como está. Por eso si ustedes van a ver los museos en historia o lo que se restaure, nunca lo van a hacer nuevo. Vean los templos cuando vais al centro, le están dando una limpiada, una restaura, pero no lo tocan, no le dan un cambio, otra forma. Eso ¿Puedo es. decir algo? Sí, adelante, qué Y si bueno. lo hacen, lo echan a perder. Exactamente. Porque acabamos de ir a Tasco y siempre me llama mucho toda esa arquitectura antigua por causa de mi hijo, que siempre lo platicamos mucho. Y el templo este de Santa Prisca, pues es una hermosura por dentro, porque por fuera ya le dieron su mano de gato y yo le decía que nos estaba explicando, sí, pero ya no es lo mismo, o sea, es que no se ve como lo de adentro, no es que lo hicieron más parecido, pues no, o sea, exactamente. parece como que le pusieron adoquín, entonces nada que ver con la estructura de adentro. Los arquitectos o los restauradores omitieron el principio básico de la preservación, porque ellos necesitaban realizar los cambios o las estructuras acorde a lo que requería esa edificación. Qué tremendo, ¿no? Así que para el Señor, dice, las cosas son nuevas. ¿Qué es mejor para Dios? ¿Darnos maquillaje o hacernos nuevos? Si pudiéramos hacer una encuesta para las mujeres, si pudiéramos hacer una encuesta para las mujeres, ¿qué preferirían? ¿Una pequeña cirugía, botox, maquillajes o un rostro nuevo? ¿Cuál sería la respuesta? No me digan que el antiguo, por favor, porque eso sería imposible. ¿Qué preferirían? Pregunto. Eso sería como impensable. No tienes que pensar lo nuevo. Es como si te dijeran, ¿quieres a tu marido igual o lo quieres nuevo? A ver, mujeres, a ver si así dicen algo. ¿Qué dirían? A ver, Lore, ¿el mismo o nuevo? No, que lo cambie. ¿Cómo que el mismo? No. El mismo pero renovado. No, entonces es un nuevo hombre. Es un nuevo hombre. Bueno, gracias a Dios por los ojos de amor que tienes. ¿verdad? Es como cuando, si yo estoy buscando, orando, pidiéndole a Dios por mi esposa, señoras, una mujer nueva, transfórmala. Es lo que ella está orando por mí. ¿O no?
Bueno, nomás cámbiale el color del pelo. Señor, nomás cámbiale la boca. ¿Orarías por eso? Yo nunca oraría por eso. Si sé la capacidad de mi Dios, que Él hace todas las cosas nuevas, ¿para qué me conformo con tan poco? Aparte, un par de tarde que temprano se va a caer. Ah, Por eso decía el Señor, no puedes poner vino nuevo, no eres viejo. exacto. Así que te quedas como estás. No, pero el Señor me está cambiando, gracias a Dios. Qué tremendo, es lo que estamos hablando, recuerden. Nosotros tenemos 2000 años de adelanto, tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos avances, tenemos una gran cantidad de recursos que quienes escucharon al Señor Jesús no tenían, no los disponían. Su mente estaba más limitada porque no existían parámetros para definir las cosas. Lo único que ellos tenían era la ley. Ellos estaban esperando al Mesías, es como tú y yo estamos esperando el arrebatamiento, la parousia. Ellos esperaban la venida del Mesías. Así que cuando Jesús está hablando, para ellos era como que, ¿qué? ¿De qué estás diciendo? Entonces, hay también una responsabilidad del creyente. ¿Cuál es? Cuando estamos hablando de la sal, recuerden. La responsabilidad del creyente, como Jesús dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La responsabilidad del creyente es ejercer una influencia moral en medio de su entorno que propicie a las personas darse cuenta que hay una posibilidad de vivir muy distinto sin ser contaminado por las ideas del mundo. Que la nueva naturaleza que Dios nos ha conferido es lo que hace posible que vivamos por encima de esas circunstancias, teniendo la objetividad, teniendo una claridad de pensamiento y no aceptando las negligencias que el mundo está colocando como lo más normal. Identidad de género y todas esas condicionantes que el mundo y sus agendas están colocando como, pues cada quien es que se nace, no se nace así. Eso tenemos que reiterarlo muy puntual, aunque hay cristianos que aceptan esa idea, yo diría, pues no sé qué Biblia leen. Yo no sé qué Biblia leen, pero Jesús declaró, en el principio Dios creó un hombre y una mujer. Eso es lo que estamos hablando. Jesús está diciendo que tú y yo hoy necesitamos ser un agente moral para preservar la verdad, para alentar, ayudar a otros a entender el por qué vivimos de esa manera, porque es Dios en nosotros, o es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si tú piensas que eres creyente y comulgas con las ideas del mundo, debo decirte con toda claridad, eres del mundo. Bueno, es que tengo la mente media abierta, también el mundo. Un cristiano, un genuino cristiano, se alinea a la verdad escritural y no a la idea del maestro, del pastor, de la congregación donde va o de su medio ambiente. Un genuino creyente es como la sal. Mencioné 3 características: pureza, preservación y paladar. Qué tremendo. Era lo que Jesús estaba enseñando. ¿Sí? ¿Tenemos comentarios? No, pues una cosa amar como somos, pero no es el ideal. Eso debo reiterarlo en el amor, gracias a Dios porque se ama, pero si tú te aspiras a que se quede así, perdiste tu vida. Siempre se anhela cada día. El amor debe ir superando, buscando irse desligando de las imperfecciones, de aquello que nos limita. O sea, qué bueno es amar y me deleito, porque ya tengo, al igual que Grimaldo, años de casados con mi esposa. Valoro lo que es, pero aspiro a más. No me conformo con la mujer que conocí. Ella no se conforma con el hombre que conoció. Siempre es una búsqueda de ir dando, superando, de ir propiciando la excelencia. Eso tenemos que entenderlo. El mundo nos coloca en ese parámetro. Así como eres, no es verdad.
¿Por qué? Porque esto es momentáneo, este es algo emocional. Pero cuando vas superando los límites y proveyendo aspectos más importantes, eso te va a permitir crecer, madurar, superarte. Es que así me conociste, pues qué tristeza. Necesitamos ir adelante. O así soy, esa es otra condición. Bueno, ¿dónde hemos oído estas cosas? ¿No? Sí, Grimaldo. Pregúntale a Ramoncita y te dirá. Precisamente por eso no estoy de acuerdo en Y esto. vamos de gloria en gloria. Sí, pero hasta el amor llegar a la cubre estatura del multitud varón de perfecto. pecados y de errores. Bueno, eso es verdad, pero no significa que porque el amor está ahí, vas a cesar de ser mejor. Desde buscar lo mejor. De alguna manera yo pienso que es precisamente lo que lo que Jesús, trataba de decirles a los judíos, a su pueblo, o sea, qué privilegio les estaba diciendo, ustedes son la sal, ustedes son los que dan sabor, ustedes son los que deben de esto, de preservar, que deben, o sea, entonces, pues qué privilegio para ellos que les estuviera diciendo que no lo entendieron, y a veces pasa lo mismo con nosotros. Es que el amor todo lo cubre, que tiene, así sigo igual. No, o sea, Dios nos da privilegios y espera que reaccionemos en base a esos privilegios, a esa declaración que está haciendo de nosotros. Mira, es como si dijeras, el amor es el mismo. No, debo decirte que no. Bueno, dependiendo del mundo donde se mueve, pero cuando hablas en el contexto como hoy, el amor no es el mismo. Cuando tienes novia y te casas, ese amor es más ilusionista, es más dependiente de la emoción del tacto que de la realidad que se vive. Pero conforme transcurren los años, las condiciones cambian y la perspectiva del amor ya no se sustenta simplemente en una ilusión, en una emoción. Ahora se va adquiriendo en la fuerza, en el sustento de una decisión, de una aceptación, pero de un proceso ascendente de cambio, de transformación para lograr enriquecer a la persona con quien tú estás y ser enriquecido de igual manera. Bueno, no es la clase de matrimonios, pero en fin, ahí estamos. Gracias a Dios por el amor, si no, no estuviéramos aquí. Pero ese es un buen punto. Nos amamos tal y como somos, pero eso no significa que me debo conformar con eso. Pero en el amor buscamos ser mejores esposos, ser mejor creyentes, buscar más de Dios en amor y en reciprocidad al amor que recibimos, tanto de Dios como de nuestras parejas, y involucrar esa parte. Así es. En amor buscamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejor empleado, mejor dueño. En amor buscamos crecer de esa manera. Estamos creciendo, ¿ah? Gracias a Dios porque estamos creciendo. En amor, por amor a nuestras esposas. Bueno, estamos creciendo y miren, qué grato que en medio de esta clase podemos darnos cuenta que la base fundamental de la vida es el amor. Y además tenemos ya una condicionante que es la palabra de Dios que nos puede decir y dictar cómo vivir, qué hacer y de qué manera. Porque nuestros parámetros que el mundo coloca nos han estado gobernando. Hollywood es el primer medio en manipular sentimientos, condiciones, características. La música que hoy se está escuchando por lo general es otro medio manipulador para colocar sentimientos e ideas extrañas acerca de eso. Mira, el lunes salimos a hacer unas cosas a una plaza. Yo me salí de la tienda donde estaba. Había una mujer con unos, bueno, la tenían en el altavoz como tienen música ambiental. No le digo a mi esposa, ¿y esta? ¿De dónde salió esto? Que es una mujer muy famosa. Digo, pésima. Shakira, me dijiste. No. Una voz pésima, haz de cuenta que estaba llorando, que estaba. Yo dije, no puedo escuchar eso. Pero veo a unas señoras caminando ahí cantando eso, dije,
no tienen ni la más mínima idea. ¿Te das cuenta? El mundo coloca sus parámetros. Por eso dice el Señor, la nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Vamos por lo nuevo, vamos por lo excelso, vamos adelante, vamos a buscar la excelencia. En cada área de nuestra vida Dios nos llama a ser excelentes, a no conformarnos con el presente, a no conformarnos con eso. Estamos contentos, es muy distinto. Estoy contento con mi esposa, pero sé que ella puede dar más. Mi esposa espera que yo dé más. ¿Por qué? Porque es parte del amor. Porque si el amor no nos sustenta, ¿cómo lograremos cruzar la barrera de los años? ¿Cómo lograremos cambiar la perspectiva cuando los tiempos malos están? Cuando los tiempos de conflicto, de circunstancias adversas nos alcanzan. ¿Cómo lograrlo? A menos que no cultives un amor que supere esas condiciones, que vaya más allá de lo que hemos tratado de colocar. ¿Sí, Ramoncita? Yo tengo dos maneras de pensar. En lo espiritual dice la Biblia que cada día busquemos y a la fe le añadamos virtud, todo esto. Y en lo material, bueno, no sé si porque yo tengo este vicio, pero yo pienso que es echarle o buscar o motivarnos el uno al otro para ya no seamos dos árboles diferentes, sino una palmera lleguemos a ser, ¿sí? Que ya saben que la palmera es muy raro que ella se vaya a salir, ¿sí? Que se quiebre, vienen vientos y todo. Y yo pienso es la palmera emperador. Esas palmeras somos estos viejos ya deberíamos de ser. Así es. ¿Sí? Que ya añadimos también a lo espiritual, pero también a lo material, que vengan vientos, se les soplen y todo, y nosotros ahí, porque echamos raíces. Eso que estás mencionando, sin la otra. ¿Por qué encontramos parejas después de 40 años de casado, 30 años de casado que se divorcian? ¿Por qué? Si ya pasaron, se supone, la peor tragedia. Porque nunca decidieron cambiar ni hacer algo adicional para nutrir, fortalecer, incrementar y vivir un amor cada día. Se vive de historia, se vive del pasado. Ay, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo me diste el primer beso? ¿Y no se te olvidó el de hoy? O sea, vivimos de historias. El amor no es historia, el amor es hoy, es presente. Y como decía Ramoncita, ya no dependemos de lo físico. Porque si el amor dependiera de la apariencia, porque a veces romantizamos tanto el amor de la apariencia, lo idealizamos, que se nos olvida que este cuerpo está cobrándote la factura todos los días, interna y externamente. Te está llevando a un desgaste y te va a confrontar en que el tiempo, aquel rostro bello que tanto admirabas, va a tener arrugas. Y, ay, te voy a mandar con el cirujano a ver si vuelves a ser como la de antes. ¿No? Y parecen una copia de... Sí. Es que... ¿Cuál es la mía? Mire, yo estoy de acuerdo. A veces mi esposa dice... Mi esposa no le agradaría, pero ella dice, si tengo que hacerlo, lo haría por ti. Pero a veces los maridos envían a la esposa por ellos mismos. Entonces ya no es el punto del amor. Volvemos a establecer el contexto de idealizar una figura y no la esencia misma de la persona. ¡Qué tremendo! Sí, Grimaldo. Mire, yo me pongo en ese cuadro. Dice mi esposa que ya estoy bien cateado. No, así no dice. A mí sí me lo dice. Bueno, sí, Grimaldo, adelante. Bueno, ok. Pero el amor, como que no están acostumbrados a ver realidades, ¿verdad? Entonces, yo me voy a la Biblia, a la ley, al testimonio. Aunque este cuerpo se vaya deteriorando por fuera, de adentro se va a fortalecer. Así es.
Dice mi esposa, se te cuelga la boca, le digo, es la gravedad. No digo la culpa. Entonces, hermanos, no nos avergoncemos a dónde hemos llegado. Ustedes están jóvenes todos, pero véanos a nosotros. Y si Dios lo permite, un día van a llegar, si el Señor lo permite, pero si se quedan antes y se deterioran todo, ya vieron el interés. Y el secreto para llegar a un matrimonio como ellos han avanzado es decidir implementar, decidir cambiar. Eso es algo imperativo. La Biblia dice que el hombre interior o el ser interior se renueva de día con día. Esa es la condicionante. Por esa manera hago así. Yo no me siento... ¿Qué ibas a En mi decir? mente no me siento viejo, pero el espejo No, pues me manda la realidad. Este cuerpo te lo dice. No, el espejo me manda. Guárdalo. Porque la misma palabra de Dios dice, el hombre natural se ve en el espejo y después se olvida cómo es. Yo no quiero olvidarme cómo soy. Bien, adelante, Gaby. Oh, ya igual que Grimaldo. Esa frase es mía, No, pero ella sí fue de verdad. Ay. Bien. Qué grato, ¿no? Ese es el punto de la clase, enriquecerla. Colocar los aspectos de la vida natural como Jesús lo hizo y extraer esas lecciones que son valiosas. Y qué grato que ustedes jóvenes están aquí aprendiendo de los viejos, porque ese es un secreto y una riqueza que se requiere. Por eso el apóstol Pablo les decía a las mujeres de edad avanzada en la iglesia, a las señoras de edad, instruyan a las jóvenes. ¿Por qué? Porque ya habían atravesado 1000 batallas, ya se habían desgastado en diferentes maneras, ya habían soportado una enorme presión, ya habían vivido adversidades, ya habían cambiado su vida y ahora tenían el conocimiento, la experiencia, el consejo apropiado para ilustrar a las jóvenes esposas para llegar a la senda final. ¿Sí? Qué tremendo. Bueno, vamos a leer Colosenses 4:6, por favor. Así que la responsabilidad del creyente es ejercer una influencia correcta, apropiada, para propiciar a nuestro entorno que no nos contamine, sino por el contrario, nosotros ser una influencia para tratar de alentar a otros a dejar ese mundo, ese tiempo o esa crisis. Yo, pastor, en las notas de la Biblia dice, nuestra sociedad no es amiga de Dios ni del pueblo de Dios. El mundo respalda el pecado y especialmente si logras que el pecado te dé un beneficio. Dice, el mundo está en guerra con Dios, mientras que Dios está procurando reconciliar a sus enemigos y convertirlos en sus hijos. Y es ahí en donde entramos nosotros como sal para reconciliar y para hacer una reconciliación entre el mundo. Por eso los judíos no podían cambiar, comprenderlo, porque mientras no sea el nuevo nacimiento no se podrá lograr una naturaleza así. Qué grato. Bien, Grimaldo, ahora sí. Hablando sobre lo que mencionó el hermano, no hay que olvidar porque se nos olvida. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y nos ha hecho embajadores. Ya les hablé sobre eso. Sí. Tenemos el misterio de la reconciliación, reconciliados con Dios, decirle a la gente, y el de embajadores representamos hasta cierto punto el reino de Dios. Tenemos que decirle a la gente lo que es el reino de Dios y para eso tenemos que tener conocimiento de la palabra. Recuerden, el mundo nunca buscará la verdad porque sus obras son malas, Jesús dijo. En lo individual buscamos a Dios en lo individual, pero en el contexto del sistema, cuando habla del mundo, habla de un sistema que determina y gobierna a las masas, es lo que está diciendo Jesús cuando habla del mundo. Nunca buscarán a Dios. ¿Por qué? Porque hay una oposición diametralmente en relación con lo espiritual, lo moral, lo físico y la búsqueda de un materialismo, cuando en realidad la vida cristiana debe ser más espiritual.
Así que el creyente puede ser rechazado, no aceptado, pero él sigue teniendo la oportunidad de ser una influencia y de ser una luz. Vamos a ver Colosenses 4:6, por favor. Y con eso vamos a concluir esta clase que se nos ha ido tan rápido. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea su palabra sazonada, que tenga el sabor, que puedan las personas degustarla. Como he dicho a veces, es que soy del norte, eso te hace ser terrible. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Lo que debemos hacer es, como dice aquí, sazonar con sal, es decir, con amor, con la claridad, con la transparencia, con honestidad, decir la verdad. Eso es lo que está mencionando. Qué tremendo, ¿ah? Dice siempre con gracia. Yo considero que esa palabra siempre con gracia no se nos da a muchos como a mí. Pues se tiene que dar con gracia. Pues vamos orando, porque mira, el problema es que se convierte, en vez de ser una exhortación, en un insulto, en una amenaza, en un rechazo sistemático, cuando en realidad pudiéramos decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Por eso digo a veces, es que yo soy del norte, ¿y eso qué te hace ser insolente? ¿Ser del norte te hace ser agresivo? No, un creyente deja de ser del norte y del sur, para entonces ser una nueva criatura, con un lenguaje, con una comunicación apropiada, que propicie, como dice aquí, que mis palabras a lo mejor pueden ser de exhortación, pero sazonadas con sal, con gracia, que en vez de ser rechazo, aunque duele, puede ser aceptable. ¿Sí, Ramoncita? Y no confundir gracia con chistoso. Esa es otra cosa. Ay, esa pedrada. ¡Qué hermosito! Ay, yo bien. Bien, vamos a concluir. Jesús dijo en el verso 13 una advertencia. Si la sal se desvaneciere, Dice Gerardo Rodríguez que dice la verdad hay muchos allá que así hablan muy volteados. ya. Gracias, Gerardo, por tu aportación allá en el norte, pues enséñales. No, porque lo escribió. Que lejos de ser del norte, el creyente debe ser apacible, capaz de comunicar la verdad en amor y por amor. Y que cuando hablamos de exhortación, una exhortación es más cargada de amor que de molestia o de señalamiento. Qué tremendo. Por ejemplo, cuando el Señor está hablando y dirigiéndose a las 7 iglesias en Apocalipsis, primero y ante todo establece un reconocimiento de lo bueno y posteriormente toca lo que se debe tocar. ¿Qué diferencia? ¿Sí? Bien, en el libro de Lucas 14, 34 y 35 vamos a concluir. El Señor Jesús vuelve a hacer esta declaración. Lucas 14, 34 y 35, por favor. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad o podemos ser susceptibles de desligarnos de las cualidades que emergen de la nueva naturaleza por una decisión de sustraernos de la fuente de la vida, que es el Señor, y tratar de vivir a nuestros propios criterios, bajo nuestras propias normas, y no seguir la palabra que el Señor tiene. Lucas, si lo tienen, 14, 34 y 35, por favor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera en el que tiene oídos, para oír, oiga. Cuando la sal carece de sus cualidades, deja de ser el elemento valioso, y lo que sucede es que es retirada y colocada sobre los caminos que antes hacían los romanos para propiciar que no crecieran la maleza
pero ya no era útil para el propósito específico que se había adquirido. Esa es una advertencia para nosotros. Que el Señor nos ayude a caminar de su mano y buscar que esa nueva naturaleza predomine en nosotros y nos ayude a crecer, a madurar en todos los sentidos. Que Dios nos guíe a hacer lo que Él espera. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, yo estoy en el proceso de aprendizaje también y de igual manera a la espera de cada día para el Señor ser mejor, no por competir contra alguien, sino porque es el propio deseo de lo que Dios espera de nosotros, ser excelentes cada día, en todos los sentidos, en tu trabajo, en tu escuela, en tu ámbito laboral, familiar, donde estés, es tratar de ser siempre como el ser interior, cada día mejor. ¿Alguno de ustedes quiere despedirnos en oración? Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros y sus aportaciones. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias. Sí. Gracias a Dios. Gerardo, qué excelente. Nos gozamos con ustedes de saber que la oración que hizo los que estamos aquí y otros que estuvieron ahí reunidos, Dios nos escuchó. ¿Alguno de ustedes nos despide en oración, por favor? Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día, Padre Santo, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, que nos das para estudiar tu palabra. Padre. Sí, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, que esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Padre mío, esta enseñanza, Padre Santo, la podamos llevar a la práctica todos los días, Padre Santo. Es una Ayúdanos. enseñanza, mi Dios, que no solo es Ayúdanos. constante, Padre mío, Señor, es por el resto Lo de nuestras vidas, necesitamos. Padre mío, Señor. Para poder ser la sal, Lo Dios, necesito, que el mundo Señor. necesita, Padre Santo, Señor. Ayúdame a cambiar. A preservar tu evangelio, Padre Santo, Ayúdame a hacer lo que tú Padre esperas. mío, Señor, y a propiciar esa reconciliación. Ayúdame, Padre Santo, Señor. Señor, para que esta parte del mundo, Porque tú Señor, esperas de conoce, mí Padre mío, Señor. Te pedimos, un Dios, hombre que seas fiel, tú en nosotros, dándonos un gracia, siervo, Padre Santo, en las palabras no un dictador, precisas, adecuadas, necesarias, Padre mío, Señor, para que penetren no un en lo más director. profundo de sus corazones. Ayúdame, Padre mío, y poder Señor, tener un cambio, mi Dios, a darte una lo nueva mejor, vida, a servirte lo mejor. Te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Sí, Padre Señor. Santo, Señor, te pedimos que hoy que vamos a salir, cuide nuestros caminos. Sí, Padre mi Santo, Dios. que nos guarde de cualquier mal, mi Dios, y nos permite llegar a casa con Sí, vida. Señor. Te damos las gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.